sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana que el Señor nos concede, este nuevo día en la cual tenemos esta oportunidad de poder venir ante su presencia y poder ser edificados en su palabra. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso, en esta mañana, una vez más, delante de tu presencia, Señor. Con toda confianza y libertad podemos acercarnos ante el trono de tu gracia, Dios mío, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, quien hizo posible que pudiésemos venir ante ti, Señor, y poder hallar gracia y oportuno socorro, Señor,
Cada uno de nosotros podemos regocijarnos, alegrarnos de saber que podemos estar delante de ti y presentarte nuestras peticiones, presentarte nuestras vidas, Señor, entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, amado Dios. Es un gozo para nosotros saber que somos salvos, saber que hemos sido comprados por sangre, hemos sido comprados para que vivamos quieta y reposadamente, confiando en nuestra vida futura, que la tenemos contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por habernos salvado sin merecerlo, sin que nosotros hayamos hecho algo que pudiera alcanzar nuestra salvación. No ha sido ni será posible. Solamente el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el amor de tu Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros lo llevó hasta la cruz del Calvario, para que hiciese posible nuestra salvación. Gracias, Señor. Y en esta mañana nos exponemos una vez más a tu palabra, para ser edificados en ella, para que cada día nosotros crezcamos, para que podamos avanzar, para que podamos dar pasos que nos acerquen más cada día a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. Por los siglos se oirá. Bien, el día de ayer, hermanos, estuvimos meditando estamos en el capítulo 5 de Mateo, ya el día de hoy, si Dios lo permite y el tiempo nos permite, estaremos culminando. Pero el día de ayer vimos con respecto a la ira, ¿no? Vimos también con respecto a la ley, a la ira. Examinamos que podríamos estar o conocemos por medio de la Escritura que hay 3 niveles de ira, ¿no? El primer nivel es el enojarse, y en las cuales todos, absolutamente todos los hombres, cristianos o no, hijos de Dios o no, nos enojamos por naturaleza, por cualquier circunstancia. Pero no debemos pecar, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo también hace referencia, de que por algún momento, por alguna circunstancia, podríamos enojarnos por algo, pero inmediatamente tenemos que remediar, tenemos que calmarnos, no cruzar la línea del pecado. El segundo nivel que vimos, de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo, es cuando ya la persona peca por ese enojo, ¿no? Y empieza a insultar, empieza a burlarse, ¿no? de la persona, agredir verbalmente. Y es cuando el Señor Jesucristo dice, cuando ya le dices necio a tu hermano, estás enojado y le dices necio a tu hermano, ¿no? Entonces eres culpable ante el concilio. Tanto el uno como el otro, el enojarse también es pecado, o sea, mejor dicho, estás vulnerable a culpa. Entonces por eso es necesario que inmediatamente pidamos perdón y poder dejar atrás todo motivo de enojo. Pero si no hacemos eso, podríamos pasar a este segundo nivel, ¿no? En donde ya agredimos verbalmente a nuestro prójimo. Y si eso hacemos, que dijimos que el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no debería llegar a este nivel. Pero, lamentablemente, debido a la falta de madurez espiritual, ¿no? o llevado por algún impulso muy fuerte, llega a este nivel, ¿no? Entonces, está sujeto a que la persona agredida pueda denunciar o pueda demandarnos ante las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, y nosotros tenemos que aceptar la sanción.
No tenemos que aceptar las consecuencias de este acto. También referimos que hay un tercer nivel. El Señor Jesucristo dice, cuando cualquiera que diga fatuo a su hermano, esto ya es maldecir a su hermano, ¿no? Desearle el mal a su hermano, a su prójimo. Entonces, concluimos que a este nivel definitivamente los hijos de Dios, los lavados en Cristo, los nacidos de nuevo, no llegan a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes llegan a este nivel están expuestos al lago de fuego, están vulnerables a ser castigados al infierno, ¿no? A menos que se arrepientan, ¿no? Entonces recién arrepintiéndose llegan a ser hijos de Dios, pero un hijo de Dios no llega a este nivel, ¿no? Y pues también analizamos de que muchos podrían decir, pero yo he visto cristianos maldiciendo, yo he escuchado pastores maldiciendo. Bueno, serán pastores de título, cristianos de título, pero no son nacidos de nuevo. Simplemente la Biblia no lo acepta, ¿ve? ¿Verdad? Muy bien. Luego hablamos de cómo Jesús nos da la forma, cómo debemos reconciliarnos con nuestro hermano. Y nos dice si vamos a orar, si vamos a presentar nuestras vidas. Aquí usa la palabra ofrenda, ¿no? Nuestro cuerpo en ofrenda, nuestra adoración al Señor. Y en ese momento recordamos que nuestro hermano está enojado con nosotros. O sea, nosotros no somos culpables, somos víctimas. Pero sin embargo, aún así, tenemos que buscar la reconciliación. No podemos presentarnos ante Dios libremente así, sabiendo que mi hermano está enojado conmigo. Tengo que arreglar la situación, ¿no? Entonces, antes de que se pase a segundas instancias, en donde por alguna razón, ¿no?, haya demanda y haya denuncia, ¿no? Entonces, debemos procurar siempre, en primera instancia, digamos así, primariamente, ¿no?, en un enojo, en un pleito, en una discusión, poner paños fríos y bueno, quienes son llamados a perder, vamos a usar esta palabra, o sea, es mejor perder en esta situación, ¿no? Sufrir el agravio, ¿no? Es lo que el Señor nos enseña. Mejor sufre el agravio, ¿no? Ya que tenga la razón él, dale la razón a tu prójimo. Si eso lo va a calmar, si eso lo va a tranquilizar, bueno, ¿por qué nosotros vamos a esforzarnos a querer buscar a que se nos dé la razón en situaciones de pleitos? Mejor, perfil bajo, ya perdemos y con eso ganamos a nuestro prójimo, ¿no? Y Dios conoce que si somos inocentes en una situación como esta, bueno, Dios se encargará de hacer justicia. Lo que quiere el Señor es cuidar nuestro corazón. Eso es lo importante para Él, que cuidemos nuestro corazón. Muy bien, luego hablamos acerca del adulterio, ¿no? Con respecto a el adulterio, pues, es un acto sexual con una persona que no es tu cónyuge. Esto específicamente a los que somos casados, ¿no? Y aquí el Señor Jesucristo se dirige al varón, específicamente y estrictamente al varón. Ahora, muchos varones podrían decir, pero ¿acaso solamente los varones son infieles? Las mujeres también, hay mujeres que también son infieles, ¿no? Pero, ¿por qué el Señor aquí se dirige más al varón? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer, le está hablando a un varón. Cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Por qué habla al varón? Aquí no hay machismo. Ya en el proyecto anterior hemos hablado acerca de esto, ¿no? Y vamos a volver a hablar con respecto cuando estemos leyendo también a las cartas de Pablo, ¿no? Habla mucho acerca de las responsabilidades del varón en el hogar, ¿no? Entonces, es que el varón es la cabeza de la casa, del hogar. Dios lo ha diseñado así, al varón como cabeza del hogar. Entonces, cualquier situación, cualquier problema, cualquier
circunstancia difícil que se levante en un hogar, quien tiene que buscar la solución, quien tiene la responsabilidad de resarcir toda situación difícil, es el varón. Él es la cabeza de la casa, ¿no? Entonces, aquí el Señor se dirige al varón, a la cabeza de la casa, al que es cabeza del hogar, ¿no? Entonces, por ende también esto va dirigido a la mujer, ¿no? Pero básicamente el varón es el que tiene que buscar evitar situaciones como esta, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado con respecto al adulterio. Debemos en todo. Y bueno, para poder evitar el adulterio físico, porque la ley, los intérpretes de la ley lo habían interpretado de que necesariamente tiene que ser físico el acto, ¿no? Pero el Señor Jesucristo nos da la fórmula de cómo evitar el adulterio físico. ¿Cómo? Aquí, evitando adulterar en nuestra mente. Dice, si solamente miras a una mujer para codiciarla, tan solamente la miras para codiciar, no has cometido el acto físico. Pero si ya codiciaste en tu mente, definitivamente ya adulteraste. En tu corazón ya adulteraste, ¿no? Entonces, si nosotros evitamos adulterar en nuestro corazón, definitivamente no lo vamos a hacer físicamente. Y recordé, mientras estábamos orando el día de ayer, que un pastor, y siempre lo tengo presente y me sirven de mucho su consejo, ¿no? Y voy a mencionar su nombre, pastor Jean-Paul Tenazoa. Estábamos en la ciudad de Lima caminando por una calle y vimos un letrero donde hablaban acerca de una campaña contra el SIDA, ¿no? Entonces el pastor me miró y me dijo, hermano, yo estaba soltero todavía. Me dice, cuando tú te cases, si tú le eres fiel a Dios, entonces le vas a ser fiel a tu esposa. Entonces, un gran consejo para todos los casados. Seámosle fieles a Dios. En todo lo posible, seámosle fieles a Dios. Haciendo eso, seremos fieles también a nuestro cónyuge. Amén. No hay nada en este mundo que nos pueda alcanzar sin tu amor. Tú eres Dios. Hoy no vamos a concluir con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte todavía continúa, pero vamos a concluir con el capítulo 5 de Mateo. Y vamos a leer los versículos 31 al 48. Esta es la cuarta parte del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 31 al 48. Dice la Escritura de la siguiente manera. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede.
el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos afanaremos, porque con Cristo el amor triunfará. Bien, estimados hermanos, vamos a meditar entonces en estos versículos del 31 al 48. En los versículos 31 y 32 Jesús habla acerca del divorcio. Y aquí el Señor está poniendo la enmienda, ¿no? Porque Él hace referencia, cuando Jesús está hablando aquí específicamente en estas enseñanzas, cuando se refiere a la ley, no se está refiriendo a la ley que Dios dio a Moisés, sino se está refiriendo a la ley que ha sido interpretada por los escribas, ¿no? Por los ancianos de la época. Se habían hecho un código, se habían hecho un libro, ¿no? En donde tenían todos los apuntes, si se puede decir así, de la manera como ellos lo habían interpretado la ley. Eso es lo que está poniendo en tela de juicio el Señor Jesucristo. Le dice a la gente, a sus discípulos, le dice, ustedes escucharon, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, en el tiempo de Moisés, bueno, no voy a ahondar mucho en este tema del divorcio, hermanos, porque es amplio. Ya en el capítulo 19 Jesús vuelve a tocar el tema, ahí vamos a detallar un poco más. Simplemente aquí hace referencia a que los escribas, los fariseos, lo habían interpretado de que por cualquier cosa, ya ellos estaban, según ellos, autorizados por la ley de Moisés a que, si por ejemplo la mujer no le sonrió una mañana, ya, ¿sabes qué? Me voy a divorciar de ti. Se le quemó el huevo, me voy a divorciar de ti. Se le pasó la sal a la comida. ¿Sabes qué? Mira, ya estoy harto de ti, me voy a divorciar de ti. O sea, por cualquier motivo, ¿no? Lo habían interpretado así los maestros de la ley, ¿no? De que podrían divorciarse de su mujer, ¿no? Pero Jesús le dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea, el que se divorcie de su mujer, tendría que ser solamente por una causa. Hay una sola cláusula, que es la fornicación, por causa de la fornicación. O sea, de que si la mujer comete fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, fornicación es todo tipo de acto sexual de una mujer casada, ¿no? Relaciones sexuales ilícitas, ¿sí? Esa es fornicación, relaciones sexuales ilícitas. Entonces, a no ser por causa de fornicación, dice. Voy a leer el texto, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, si no hay acto de fornicación, entonces va a hacer que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada,
con la divorciada, cometerá adulterio, ¿no? Entonces, prácticamente un pecado va a llevar a otro pecado. Bien, entonces, en conclusión, en una primera conclusión que vamos a llegar a este tema, con respecto a estos dos versículos, es de que el hombre no puede divorciarse de su mujer por cualquier causa que se le ocurra, ¿no? Como dije, y vamos a abordar este tema un poco más amplio cuando leamos el capítulo 19. Con respecto a los juramentos, a partir del versículo 33, dice: en ese mismo tiempo Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir, ¿no? En la Reina Valera dice: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En la ley, Dios había dicho a Moisés que no se debe dar falso testimonio ni tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, por este motivo, entonces los escribas habían determinado de que no se debe jurar, ¿no? No se debe jurar. Bueno, aquí Jesús le va a dar la aplicación de este mandamiento. El Señor dice: yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Hermanos, hemos leído el Antiguo Testamento y en varias ocasiones, por ejemplo, Dios le juró a Abraham. Y él dijo: juro por mí mismo, que es lo máximo por lo cual podría jurar, por Dios mismo, ¿no? Y entonces, y así, en diversas circunstancias, en la palabra de Dios vamos a ver que Dios mismo juró e hizo jurar a muchas personas. ¿Y a qué se debe que aquí Jesús está diciendo que ya no debemos jurar? El problema es que por naturaleza nosotros somos mentirosos. Que por naturaleza nosotros faltamos a nuestra palabra. Eso es lo lamentable. Esa es lamentablemente la condición de la raza caída, ¿no? Del hombre caído. Esa es nuestra condición. A menos que hayamos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, entonces, hermanos, la mentira debe ser erradicada de nuestros labios. Se dice hoy en día, y bueno, desde tiempos antiguos, siempre se ha respaldado una afirmación con un documento escrito o firmado, ¿verdad? Se ha devaluado tanto la palabra que ahora hay que respaldarla con un compromiso escrito. No sabes qué, fírmame acá porque yo no creo en lo que tú me dices, ¿no? La pregunta es, el cristiano, el Hijo de Dios, aunque por formalidad tiene que firmar un papel, simplemente por formalidad, pero el papel debe ser más importante que nuestra palabra. Esa es la pregunta. O sea, deberíamos decir la verdad o deberíamos cumplir con nuestras promesas tan solamente porque hemos firmado un papel. Definitivamente no. Porque el mismo Señor en los últimos versículos concluye diciendo, pues si van a decir sí, pues que ese sí sea sí. Y si van a decir no, que ese no sea no. Por eso que en el versículo anterior dice, es el versículo 36, dice, no juren por su cabeza. O sea, algo más cercano a nosotros, a nuestra persona. Dice, no jures por tu cabeza. Porque si lo haces así, vas a tener que hacer un solo cabello, color blanco y negro a la vez. Y no puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque por naturaleza eres mentiroso. Nos dice a nosotros los hombres, por naturaleza somos mentirosos. Entonces, no debemos jurar. No debemos jurar.
eh, o sea, no necesitamos llegar a jurar si es que nuestra palabra tiene valor, si es que le damos valor a nuestra palabra. De alguna manera también, por cuidar, por ejemplo, ¿no? De un tiempo a esta parte hemos visto diversas juramentaciones, ¿no? Por ejemplo, ha habido ministros o congresistas que son cristianos, ¿no? Y los hemos visto en la ceremonia de juramentación, lo que es protocolar cuando van a asumir su cargo, ¿no es cierto? Tanto ministros como congresistas. No puedo decir presidentes porque hasta ahora no hemos tenido un presidente cristiano, ¿no? Lamentablemente. Y entonces, cuando van a juramentar algunos ministros o algunos congresistas que son cristianos, como yo mismo también he sido formado, a mí me enseñaron, nosotros no podemos jurar, pero sí podemos prometer. Como diciendo, el jurar es malo, el prometer es bueno. A ver. Entonces, bajo esa premisa, muchos ministros y congresistas, los hemos visto por la televisión, ¿no? Ellos han puesto su condición, ¿no? Saben que yo no voy a jurar, yo voy a prometer, ¿no? Entonces, el que hace la juramentación, en este caso el presidente a sus ministros, ¿no? Les dice, juráis por Dios y por la patria y lo que sigue, lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cierto? Entonces el cristiano no dice sí juro, dice sí prometo, ¿no? Como si fuese algo diferente. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay que si tú juras? Bueno, no podemos jurar porque no podemos, definitivamente no vamos a cumplir con lo que vamos a jurar, con nuestra palabra. ¿Y qué es de que si tú prometes y no cumples, no caes en la misma condenación? ¿No caemos en lo mismo? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros no podemos prometer algo que no vamos a cumplir. Entonces, hermanos, definitivamente, hagamos el mayor esfuerzo posible. Cada día debemos hacer el mayor esfuerzo posible para que cuando afirmemos algo, pues sea la verdad. Si nosotros hablamos con la verdad y no hay mentira en nosotros, entonces el mismo Señor Jesús se va a sentir, digamos así, alegre de sus discípulos. Recordemos, y bueno, lo vamos a leer en el Evangelio de Juan, que Jesús alabó, ¿no? O sea, resaltó la genuinidad o la veracidad de un hombre. Me refiero a Natanael. Cuando Felipe fue a verlo a Natanael y Felipe le dijo, mira, hemos hallado al Maestro, al Mesías, ¿no? Y sabemos la respuesta de Natanael, porque Felipe le dijo, mira, es de Nazaret. Y Felipe, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y cuando ya viene a Jesús, Jesús a lo lejos le dice a los demás, miren, he ahí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, que Natanael, por palabras de Jesús, era un hombre sincero. Era un hombre que su sí era sí y su no era no. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, si nosotros le damos ese valor a nuestra palabra, no necesitamos jurar. ¿Para qué? Suficiente con que, oye, ¿cuántos años tienes? 45 años. Tienes menos o tienes más, ¿no? O sea, cuando ya alguien pone en tela de juicio nuestra palabra, es porque en algún momento hemos mentido,
porque en algún momento hemos dicho falsedades. ¿Mm? Cuando a la respuesta que se requiere de parte nuestra, nosotros decimos la verdad y la gente pues nos debe creer. Ah, no, pero nosotros ya necesitamos firmar un papel, pues, ¿no? Porque si no, nadie me cree. ¿Por qué? Deberían creernos. ¿Mm? Otra cosa es que si tú dices la verdad y la gente no quiere creerte, ya es algo distinto. Y ¿sabes qué? Mira, yo no confío en nadie, fírmame un papel. Ay, bueno, yo te firmo un papel, pero para mí no es necesario, yo te estoy diciendo la verdad. Ahora, si tú quieres un papel, yo te lo firmo, pero solamente por la formalidad y para, pues, lo requiere él, pues, ¿no? Pero que no te hagan firmar un papel porque tu palabra es dudosa. No sabes qué, mira, ve, yo ya te conozco ya, no, mejor fírmame un papel, ¿no? Además, hasta tu pastor, yo le he dicho que tú eres un mentiroso, pero por eso ya tú tienes que firmarme un papel. Hermanos, si caemos en esa condición, definitivamente estamos pecando, estamos faltando ante Dios. Estamos haciendo quedar mal al Señor, ¿no? Entonces, ni siquiera prometamos lo que no podemos cumplir. Ni siquiera prometamos lo que no podemos cumplir. Y lamentablemente caemos en ese error de alguna manera fácil, ¿verdad? Entonces, evitemos al máximo. Si van a decir algo que es sí, bueno, que sea sí. Si van a decir algo que es no, bueno, que sea no. Porque lo demás viene del diablo. O sea, toda mentira viene del diablo. Si tu sí es no, toda mentira viene del diablo. Si tu no es sí, también estás haciendo algo que lo mismo que hace Satanás. Entonces nosotros no podemos hacer, no debemos imitar lo que hace Satanás, ¿verdad? Debemos imitar lo que hace nuestro Señor. Decir siempre la verdad. En el versículo 38 el Señor nos habla con respecto al amor hacia nuestros enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿No? Había un código antes de la ley de Moisés, muy antiguo, el código de Hammurabi, ¿no? Así creo que se llama, en donde ya estaba establecida esta ley, el ojo por ojo y diente por diente. ¿En qué consistía esta ley? En que si alguien te golpea en la cara y te deja ver del ojo, tú también haz lo mismo. Si te tiran un puñetazo en la boca y te hacen perder un diente, tú también haz lo mismo, ¿no? Entonces, no es que Dios copia esa ley y se la da a Moisés. Bueno, nosotros hemos entendido por la palabra de Dios que todas estas leyes, todas estas normas son inspiradas por Dios, definitivamente, así tengan otro nombre. Dios le dio leyes a Noé, son las leyes más antiguas que las de Moisés. Dios le dio leyes a Adán, ¿verdad? Entonces toda ley, toda ordenanza siempre tiene origen divino. Ahora, la interpretación que también le habían dado los escribas y fariseos, ¿no? Era esta, de que si alguien te hace un mal, tú también págale con un mal. Si alguien te hace daño, tú también tienes que hacerle daño a esa persona, ¿no? Entonces ellos veían algo como que esto fuese justo, ¿no? Lo que se tendría que hacer. Pero miren el Señor Jesucristo, la interpretación correcta que le da a esta ley. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, ¿no? En la versión traducción del lenguaje actual dice: esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su... Perdón, me adelanté aquí. Esto es el 38. Otra de las enseñanzas de Moisés fue esta: si alguien le saca un ojo a otro, también él le sacará un ojo. Si le rompe el diente, también se le debe romper al otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño.
Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la otra mejilla. Wow. Definitivamente, como decíamos al principio, ¿no? Toda la ley de Dios y estas enseñanzas del Señor, que son las leyes de Cristo, que prácticamente es el cumplimiento de la ley del Señor, ¿verdad? Para nosotros es difícil cumplirla. De seguro que más de uno en este momento estará diciendo, ay, pero ¿cómo va a ser posible eso de que si alguien me da una bofetada en la mejilla derecha, tengo que ponerle la otra? O sea, que debo dejarme que me peguen, ¿no? Eso es lo que comúnmente se piensa. Cuando leemos esta escritura, dice, no, yo que voy a permitir que me levanten la mano. No, yo tengo que defenderme. No, yo tengo que reaccionar, porque si no van a abusar de mí, ¿no? ¿Dónde está mi dignidad? Entre comillas. A ver, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús aquí con respecto a la mejilla izquierda? Es que, hermanos, nosotros como hijos de Dios, en primer lugar, nosotros confiamos en un Dios de justicia, ¿verdad? Muy bien. Y si nosotros vamos a querer que el Señor haga justicia con alguien, entonces nosotros deberíamos aceptar también la justicia de Dios para con nosotros, en primer lugar. ¿Sí? Porque así como queremos que Dios haga justicia con el malo, entonces nosotros también deberíamos aceptar, Señor, así como tú fuiste justo conmigo, ¿y ustedes creen que Dios ha sido justo con nosotros? Analicemos. Dios es justo. Dios es justo. Pero ustedes creen que Dios ha usado de su justicia con nosotros. Si Dios hubiese usado de su justicia con nosotros, hermanos, nosotros estaríamos exterminados hace tiempo. Dios ha sido misericordioso con nosotros. No nos ha dado de su justicia, no ha hecho con nosotros conforme a su justicia. Dios ha sido muy, muy benevolente, muy misericordioso con nosotros. Y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Porque si Él aplicara su justicia con nosotros, hermanos, hace rato estuviésemos exterminados. Entonces, ¿podemos demandar justicia para con el que nos hace algún daño? Hermano, entonces usted está diciendo que debemos dejar que nos peguen, que nos agredan, que nos maltraten. Bueno, veamos al Señor Jesucristo cómo reaccionó frente a todos los maltratos, frente a toda la agresión que sufrió. ¿Cómo reaccionó Él? En Isaías hace mención, Isaías 56, dice el profeta, di mi cuerpo a los heridores, hablando del Señor Jesucristo, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Una cachetada, hermanos. ¿Qué es comparado a todo lo que sufrió el Señor? ¿Qué es una cachetada? ¿Qué es lo que saca a relucir una cachetada en nosotros? A ver, pongámonos a pensar. Analícese usted mismo, hermanos. ¿Qué es lo que saca a relucir de nosotros cuando alguien nos agrede? Inmediatamente. ¿No es el orgullo? ¿No es la rabia? ¿No es el... espérate nomás? ¿Con qué eso has hecho conmigo? ¿Quién te crees tú? ¿Tú no sabes quién soy yo? Ahora vas a ver. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos?
Eso es lo que saca a relucir. Y el dar la otra mejilla, lo que el Señor nos está diciendo es, mata ese orgullo. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Hace poco vi una publicación de un evento titulada Creo en mí. Y yo me pongo a analizar, o sea, creo en mí, a ver. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay de valor en mí para creer en mí? Yo no tengo nada de valor, hermanos. Si hay algo bueno en mí, no es mío. Si hay algo bueno en mí, es lo que Cristo ha hecho en mí. Si hay algo bueno en mí, hermanos, es un corazón que ha sido regenerado por Jesús, que ha sido perdonado en Jesús. Es lo único bueno que hay en mí. Si hay algo bueno en mí, es Jesucristo. Si miro dentro de mi corazón, y si hay algo bueno en mi corazón, es Jesucristo. Después no hay nada bueno en mí. No tengo por qué creer en mí. Y eso es lo que sale a relucir cuando alguien nos agrede, inmediatamente. Si eso sale a relucir, entonces, hermanos, no hemos muerto a nosotros mismos. Cuando alguien te agrede y tú reaccionas, no has muerto a ti mismo. No hemos muerto a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Pon la otra mejilla, porque si tú reaccionas definitivamente, pues. Ahora, si la persona te vuelve a agredir en la otra mejilla, ¿sabes quién va a venir a tratar? ¿Sabes quién va a venir a tu defensa? Pongámonos a pensar en eso, hermanos. Si yo le doy mi otra mejilla al que me agrede, ya no soy yo el que actúa. Va a ser el mismo Señor que va a venir en defensa mía. Va a ser Él mismo el que va a venir a mi defensa. Abandonémonos a las manos del Señor. No reaccionemos por nosotros mismos. Deja que Dios te defienda. Él es nuestro protector. Él es tu defensor. Él es el que vela tu causa. Él es el que cuida de ti. La primera cachetada, la primera bofetada que nos cae, nos debe llevar a decir lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro, hermanos. Él no va a permitir que te abofeteen en la mejilla que estás ofreciendo. Él es nuestro escudo, hermanos. Él es nuestro escudo. Amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Al que quiera ponerte a pleito, versículo 40, y quitarte la túnica, déjale la capa, dice el Señor. No te hagas problemas. No te defiendas. Déjame que yo te defienda, dice el Señor. Déjalo, que se lleve en tu capa. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él
2. Miren, en el tiempo de Jesús, el Imperio Romano era el que dominaba. Y un soldado romano, abusivamente, si tenía que llevar una carga, para evitar la fatiga, cogía a cualquier judío que estaba por ahí. Hey, ven tú, ven. Lleva esta caja, lleva esta carga. Y el judío tenía que obedecer. No podía resistirse. Y era obligado a llevar esa carga. 1 milla. ¿Ya? Y el Señor le dice a sus discípulos, cuando un soldado haga eso con ustedes, lleven la carga. A ver, seguro que muchos en ese momento hubiesen esperado que el Señor diga, si un soldado romano te obliga a llevar una carga, no, tú rebélate. No, tú no te dejes. ¿Ah? No, tú haz valer tu derecho. Los derechos humanos, los famosos derechos humanos. ¿Ah? A valer tu derecho. No, tú no tienes por qué llevarle. ¿No? ¿Qué dice el Señor? Llévale. Cárgale llévale su carga. Y es más, no solamente 1 milla. Haz 1 milla más. Wow. Esto, hermanos, es muy chocante para quienes tienen un carácter así, ¿no? Conflictivo, un carácter violento, un carácter... Y miren, lamentablemente muchos de estos que dicen tener ese carácter fuerte, agresivo, ellos le echan la culpa a su pasado. Dicen, no, es que mi padre me trató así, mi padre me formó así, mi padre me maltrató, ¿no? Entonces, mi padre tiene la culpa, echándole a otros la actitud que tienes hoy, ¿no, hermanos? Es necesario nacer de nuevo, ¿no? Entonces, el que ha nacido de nuevo no debe tener problemas en cumplir lo que el Señor está diciendo aquí. Si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué significa esto? Que la primera milla lo haces porque te lo pidieron, ¿verdad? Y la segunda milla lo haces porque el Señor está en ti y has decidido servir a tu prójimo. La primera lo haces por obligación. La segunda lo haces por obediencia a Cristo. Lo haces por servicio. Hay una respuesta que muchas veces muchos dicen, ¿no? Oye, hazme un favor. 2. ¿Me puedes hacer un favor? Claro, te hago 2 si quieres. Siempre debemos tener esa disposición a hacer más de lo que se nos pide, a dar más de lo que se nos pide. Ese es el carácter de Cristo, hermanos. Es el carácter de Cristo. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Decía un maestro, ve con este título, con este versículo al banco. Ándale al dueño del banco, léele, ¿sabes qué dice la palabra de Dios en Mateo 5:42? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Señor, présteme 1000 soles. Sería bonito, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar acerca de los préstamos y todo eso. La Biblia habla de todo, hermano. La Biblia tiene palabra para todo, para todo. Al que te pida, dale. No resistamos. Aquí también habla de la generosidad, ¿no? Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien,
sea cual sea la condición, ayudemos en todo. Luego dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es otra mala interpretación de la ley que hicieron estos hombres, ¿no? Esto sí es ley de hombres, hermanos. Por eso que muchas veces, por ejemplo, si alguien lee este código, esta interpretación de la ley, estas personas que están en contra de la Biblia, dicen, total, o sea, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, o sea, no se parecen, no se distinguen en nada a nosotros. Y es cierto, porque Jesús les dice, si ustedes hacen eso, los gentiles también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, yo digo, dice el Señor, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. ¿Se dan cuenta? Por eso decíamos el día de ayer que un hijo de Dios no llega a este nivel de maldecir a los hombres. Porque no, si hace eso, entonces no es hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios bendice. No solamente al que lo bendice, sino también al que lo maldice. Un discípulo de Cristo. Y Jesucristo aquí está afirmando esto. Él dice, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece y ora por el que te maltrata y por el que te persigue. Ah, no, pero nosotros ¿qué hacemos? Señor, como nos decía el pastor Feliciano el domingo pasado, ¿no? Hay un hermano, se llama Pablo Rosales, es un comunicador, ¿no? Tiene su página de YouTube en donde hace algunos posts muy importantes, recomendadísimo, hermanos. Pablo Rosales, búsquenlo en YouTube. A veces comparto algunas publicaciones de él. Él expresa algo, dice, manda fuego, Señor. Y el pastor nos hizo recordar el domingo pasado, y que se porte mal, manda fuego, Señor. Pero esa es nuestra reacción. Humanamente eso es lo que nosotros haríamos. Si dos de sus discípulos, precisamente esa frase que usa este hermano Pablo Rosales, salieron de la boca de Juan y Jacobo, discípulos de Jesucristo, cuando Jesús los mandó a una misión y regresaron, Señor, no quisieron hacer, no nos recibieron, nos dieron la espalda, no recibieron tu mensaje, Señor, haz que caiga fuego sobre ellos, Señor. No recuerdo si a partir de allí es que el Señor le dice a estos hombres Boanerges, ¿no? Que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Porque su reacción es que el Señor mande fuego, ¿no? Entonces, eso es lo que haríamos naturalmente, ¿verdad? Si alguien nos trata mal, si alguien nos persigue, si alguien nos aborrece. ¿Pero qué dice el Señor? No, al contrario, ora por ellos. Y este orar por ellos no es, Señor, te pido que mande fuego. No. El orar aquí por ellos significa que tienes que decir lo mismo que dijo el Señor Jesucristo cuando lo estaban maltratando. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un discípulo de Jesús, no presencial, ya un discípulo posterior de Jesús, Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y a nosotros, porque nos miran mal, Señor, manda fuego. ¿No? Pero, hermanos,
No es fácil. De verdad no es fácil. Pero, como decía el obispo Héctor Ortiz, muramos en el intento. Esteban murió en el intento. Mientras lo estaban matando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El Señor Jesucristo estaba muriendo, estaba en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros estamos echados en nuestra cama. Señor, manda fuego porque me miró mal, me insultó, Señor, me escupió. Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Señor. Si debiésemos pedir que mande fuego al Señor, deberíamos decir, Señor, manda fuego sobre mí. Necesito aprender. Si realmente soy tu hijo, necesito. Sí, hermanos, definitivamente, si somos hijos de Dios, debemos, es nuestra obligación actuar de esta manera. No podemos pasar por alto esto, hermanos. Definitivamente no pasemos por alto estas palabras. No, esto no es para mí. Esto es para los de carácter débil. Ellos sí, bueno, tranquilamente, ellos se dejan pegar, ellos se dejan maltratar. Para ellos es esta palabra. No, yo soy de carácter fuerte, no, yo soy reactivo. Yo he sido criado con firmeza, con dureza. No, eso para mí no. Para todo hijo de Dios. Y si tienes carácter fuerte, no sabes dominar tu carácter, eres reactivo, pregúntate si has nacido de nuevo. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que aman, ¿qué de diferencia haces? ¿Cuál es la diferencia entre tú y los malos? Ellos hacen eso. Ellos aman solamente a los que los aman. Y si tú haces eso, estás igualito que ellos. Entonces no has nacido de nuevo. Si saludas solamente a tu hermano, ¿qué de diferencia con el que no es hijo de Dios? Si haces lo mismo, entonces no eres hijo de Dios. Para que seáis hijo de vuestro Padre, para que digas que eres hijo de vuestro Padre, entonces tú tienes que amar también a tu enemigo. También tienes que respetar, tienes que saludar al que te cae mal. Hipócritamente no. Lo haces por obediencia al Señor. Tienes que hacer de tripas, como dice, de tripas corazón, ¿no? Y tienes que ir, dale la mano, con toda sinceridad, con toda honestidad. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, el Señor Jesucristo nos está poniendo la valla bien alta. Y esa valla la vamos a alcanzar definitivamente cuando estemos allá. Pero el sed perfecto significa cada día acérquense más a la valla. Cada día estén más cerca. Cada día caminen hacia la valla. No se queden estancados ni retrocedan. Avancen, aprendan más, crezcan más. Avancen, avancen, avancen. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Oremos. Oh bendito Dios, cuán difícil es. Por eso que es necesario entender que tu camino no es fácil. Es una cruz que debemos llevar, pero no la llevamos solos. Es un yugo que debemos ponernos encima, pero no lo llevamos solos. Tu palabra nos dice que tu Hijo Jesucristo lo lleva con nosotros. Él comparte el yugo. Él está con nosotros todos los días, como lo prometió. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de sus días, de nuestros días.
Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos cuánto tenemos que aprender. Cuánto hemos estado obviando de lo que deberíamos haber hecho. Y hemos estado pasando por alto muchas cosas, Señor. Y aunque lo hemos leído y aunque se nos ha dicho muchas veces, lo pasamos por alto. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos porque hemos sido negligentes. Hemos sido, Señor, soberbios. Y tal vez, Señor, todavía no hemos nacido de nuevo. No nos hemos arrepentido genuinamente. Señor, hoy es el día. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Toma mi corazón en tus manos, Señor, y regenéralo. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Haz de mí un hijo tuyo, que sea capaz de dar cumplimiento a cada una de tus enseñanzas. Y aunque difícil que parezca, pero aprendemos cada día qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, de qué manera debemos caminar contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos también por nuestros hermanos. Oramos, Señor, por tus hijos, Señor, quienes están pasando por tribulaciones, por pruebas, Señor, distintas. Llámese como se llamen, Señor, o sea del índole que sea. Conoce sus corazones, Señor, y Padre, trae fortaleza a sus corazones. Y a partir de hoy también oraremos por quienes nos aborrecen, por aquel que desea lo malo de nosotros, por aquel que nos ha mirado mal, por aquel a quien no le caemos bien. Señor, ellos también necesitan de tu misericordia. Ellos necesitan también conocerte. Ellos también necesitan un cambio en sus vidas. Por sobre todo necesitan la salvación. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en sus corazones y los mueva a salvación, los mueva a arrepentimiento, Señor. Rogamos por nuestras autoridades, nuestro presidente, nuestros ministros, congresistas y autoridades locales, Señor. Padre, redime sus corazones. Señor, que tu Espíritu Santo también los mueva a arrepentimiento, para que puedan alcanzar tu gracia, Señor. Amado Dios, y te ruego por mis hermanos, que cada día nos acompañan, que prácticamente son parte de este proyecto, de este proceso, Señor, de estas mañanas en donde somos edificados en tu palabra. Que tu palabra cale hondamente en sus corazones, en nuestros corazones, Señor. Que haga, Señor, marca en nosotros y concédenos también, Señor, la capacidad de poner por práctica todo lo que aprendemos cada día. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos, y bueno, rápidamente quiero agradecer a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Rosel Mills Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Sofía Azucena Loli, estimada prima, bendiciones. Mi madre, Rosa Cayetano, Dios te bendiga, madrecita. Hermana Liliana Isla, Dios la bendiga. Shirley Aguirre, Dios te bendiga, Shirley, gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, bendiciones, hermana. Ana Lucero Segarra Chuquihuanca, Dios la bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Jos André Vic Aval, bendiciones, hermano. Alfredo García, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, hermana, bendiciones. Juliana Espinosa, Dios te bendiga, Yuli, gracias por acompañarnos. Saludos a Carlos. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, bendiciones, gracias por acompañarnos. Por aquí, a quien tenemos bueno, creo que
Son todos los por el día de hoy. Y todos los que, Patricia Santillán, disculpe, aquí también está, bendiciones hermana, gracias por acompañarnos. Y todos los que en el transcurso del día pues se unan a la transmisión. Pero sobre todo hermanos, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así es que dispongámonos ya. Hay muchos que ya han empezado sus reuniones a esta hora, 8 de la mañana, otros a las 9, en la iglesia local empezamos a las 10 y a las 6 de la tarde. Bueno, en cada una de sus reuniones, estimados hermanos, vaya temprano, no vaya tarde. Respeten el aforo, gracias a Dios, estamos ahora a 50%, cada día estamos aumentando por la misericordia del Señor. Seamos responsables, hermanos, con nuestra asistencia, ¿no? Con el congregar cada día. No dejemos de congregar como algunos se han acostumbrado en esta pandemia. No, que esta pandemia nos haya ayudado a ser más responsables, a ser más obedientes a la palabra del Señor, ¿no? Y no a que nos hayamos acostumbrado a solamente recibir la palabra echaditos en nuestra cama, ¿no? Vayamos a la casa del Señor, alegrémonos cuando se nos dice vamos a la casa del Señor, ¿no? Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios y vamos a recibir palabra del Señor. Dios use a sus siervos, Dios use a los pastores que hablen la palabra de Dios. Pastores, hablen la palabra de Dios. Hablen la palabra de Dios. Gracias al Señor, hermanos. Entonces, hoy nos estamos congregando, nuestros hermanos que nos vamos a ver en la congregación. Que el Señor nos bendiga a todos, ¿verdad? Mañana, Dios mediante, en nuestro horario habitual de entre semana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana, si Dios lo permite y nos presta vida, estamos nuevamente por este medio. Bendiciones a cada uno de ustedes, estimados hermanos.